Hola, hermano Patricio, Hola, mi hermano. Un gusto ¿cómo verlo. está? Muy Nos bien, vemos de, gracias. nos vemos de nuevo. Así es. ¿De dónde es usted? En estos momentos de la ciudad de Angol. Ah, Angol. Así es, Ma- pero. ma- mañana voy para Concepción. Yo vivo acá en la sexta región, Rancagua. Ah, mire. Sí, pues, Voy a un casamiento de un sobrino para allá mañana. aquí muriendo de calor en Angol. Sí, harta calor. También hizo harta calor por acá hoy día. Así es. Vamos a ver cómo nos espera esta clase de esta historia. Hay harta historia en la historia medieval. La idea es aprender. Sí, sí, buenísima esta historia de los cismas, del cisma papal. Hay mucha historia ahí. Al parecer vamos a tener profesor nuevo hoy día. Ya. eh, bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien primero? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Yo le escucho bien, pastor. Sí, Sí, bien, por estos lados también. Ya, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este curso de Historia de la Iglesia. Esta es la historia de la Iglesia número 2, que corresponde a la historia de la Edad Media. Eh, pero antes de partir, me quiero presentar. Mi nombre es Jorge Alfaro Martínez. Eh, no soy pastor, me escuché por ahí que me saludaban como pastor. No lo soy. Soy un hermano más que Dios le ha permitido estudiar, perfeccionarse, y eso es lo que hoy día me tiene acá delante de ustedes. ¿Ya? Eh, Soy de la ciudad de Limache, nacido y criado en Limache, y nacido también en una iglesia metodista pentecostal. Eh, bueno, y después me dediqué a estudiar historia y me he especializado en eso, y de alguna forma también es una manera, y lo cual me tiene muy contento de poder estar con ustedes. También es una historia, es una forma de retribuirle a Dios lo que ha hecho por mí también en mi vida. Escuchaba por ahí con atención a dos hermanos que se saludaban, uno que estaba por allá en Angol, eh, y, y señalaban que, claro, pues, aquí hay harta historia, ojalá que nos sirva, y me quiero quedar con justamente eso, con el ojalá que les sirva. Mire, yo también quiero instarlos a que sigan estudiando, a que este curso lo hagan bien, pongan el mejor de los ánimos. eh, si tienen dudas, las consulten a tiempo. Y los quiero instar a esto porque de alguna forma es muy bonito lo que ustedes hacen. Están dedicando parte de su tiempo, un día viernes a las 8 de la tarde, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, y están dedicándole tiempo a estudiar. Y esta aproximación desde la historia no es cualquier aproximación a un objeto cualquiera, es una aproximación a conocer mejor de Dios también. Así que desde lo que yo hago, desde lo que yo voy a compartir con ustedes, en lo que yo les voy a acompañar, también la idea es que claro, pues, le vayamos encontrando el sentido, nos vaya sirviendo para tener una mejor aproximación, un mejor conocimiento,
de algo que usualmente hablamos, pero que es tan difícil conocer. Acercarse al conocimiento de Dios, acercarse a la teología, eh, es un esfuerzo intelectual gigante. Es- no son los códigos que uno utiliza en general en su vida cotidiana. Por lo tanto, es un esfuerzo, así que los felicito por el esfuerzo que están haciendo, por estar insertos en esto. Y nada, espero que tengamos un buen curso. Eh, Entiendo que son 7 sesiones que vamos a tener y tenemos que ajustar un programa que es amplio, ¿ya? Eh, Así que eso, yo ya me presenté, somos 11 personas, así que como corresponde a una primera clase, también quiero conocerlos, que se presenten el nombre, de qué ciudad están, eh, dónde militan, ¿ya? Así que, para que nos conozcamos, ¿ya? Así que voy a partir con el orden que yo tengo acá en mi pantalla, así que mientras yo les vaya preguntando, por favor, se van presentando. Tengo primero a el hermano Raúl Guerrero. Eh, bueno, mi nombre es Raúl Guerrero, soy de acá de Rancagua, de los interiores, un pueblito llamado Pichidegua, y pertenezco a la Iglesia Bíblica Reformada de Pichidegua. Esta es una iglesia nueva, tenemos alrededor de 3 años, y por la misericordia de Dios acá también estoy trabajando, y no soy pastor, soy un hermano también, común y corriente, una oveja como todos, y por la misericordia de Dios, como le decía, trabajando en la obra. Muy Y bien. eh, eso, soy casado, tengo 3 hijos hombres, varones, ya todos mayores de edad, gracias a Dios, y una esposa que me acompaña también a trabajar. Muy Eso, bien, mis hermanos. hermano, un gusto. Ya. Tengo en segundo lugar al hermano Carlos Rosas. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, hola, bueno, soy Carlos, vivo acá en Puerto Montt, el sur de Chile. Tengo 32 años y participo en una iglesia que está acá en Puerto Montt, en el centro de Puerto Montt, que se llama Renuevo de Gracia. Ok, perfecto, un gusto, un gusto, un gusto. Saludos a todos. Elías Loyola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Disculpe, no quería perderme esta clase inicial, así que igual me conecté hasta donde alcanzaba, que voy saliendo a un compromiso, pero estaba muy interesado en este curso. Mi nombre es Elías Loyola, soy de la ciudad de Temuco. Soy de profesión profesor de música, soy casado, tengo 5 hijos, 38 años, y actualmente igual participo en una iglesia de corte pentecostal, acá cerca de Temuco. Sí, muy bien. A ver, ya tengo Carlos, Elías, Hugo Rosales. Estamos cerquita, parece, Hola, con. mi nombre es Hugo Rosales. Yo soy de nacionalidad, soy guatemalteco, pero vivo acá en Chile hace ya muchos años. Estoy viviendo actualmente en la quinta región, en Concón. Eh, Tengo mi esposa que es chilena, tengo 2 hijas y yo estoy pastoreando una iglesia, soy parte de la iglesia presbiteriana acá en Concón. Iglesia Presbiteriana La Trinidad de Concón, estoy. Pastor, Gracias. mucho gusto. Hermano Jonathan. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, hola, buenas tardes a todos, hermanos. Mi nombre es Jonathan, soy casado, soy misionero en Brasil, cerca de la Amazonía. Soy casado con brasilera y pertenezco a la Iglesia Bautista de Brasil. Ya, muy bien. Gusto. Hermano Luis Wentor. Buenas tardes a todos, hermanos. Eh, bueno, yo soy de Ancud, de Chiloé. Tengo 34 años, casado con 2 hijos y pertenezco a una iglesia
de nombre Iglesia Visión de Dios Misionera, de aquí de la comuna, que igual eh, tuvimos aniversario 22 años ya la iglesia. Yo soy parte de la iglesia ya hace 6 años, gracias a Dios. Y feliz, pues feliz de iniciar un nuevo curso. Ya vamos avanzando en el diplomado. Este me tocaría y creo que coincido. Bueno, seguimos con el hermano Raúl, el hermano Elías, el hermano Carlos Rosas, parece, no sé. Tengo algunos nuevos acá que veo, hermanos en Cristo, así que ya vamos ahí, por mi parte, en el curso 10 ya, así que ansioso nomás de Muy continuar. bien. Avanzando, avanzando. Perfecto, muy bien. Hermana Marcela. Hola, buenas tardes. Que el Señor le bendiga. Me presento. Yo soy de Puerto Natales, de la región de Magallanes. Pertenezco a la Iglesia Unión Evangélica Misionera en Chile. Llevo congregándome poco tiempo, casi 8 años, y obviamente tomé este curso para aprender más, porque la verdad que en las iglesias se enseña, pero me dio esa necesidad o esa gana de querer aprender más. Así que eso es mi primer curso y espero Dios me ayude. Bendiciones. Muy bien. Patricio Riesco, hermano Patricio Riesco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Patricio. Yo soy parte de la Iglesia del Ejército de Salvación. Desde gracias a Dios, nacido en la iglesia. Y actualmente yo soy oriundo de Santiago, pero actualmente estamos sirviendo en la ciudad de Angol. Junto a mi esposa estamos a cargo de una iglesia aquí, una iglesia local pequeñita, y Dios mediante el próximo año vamos a estar ingresando al seminario del Ejército de Salvación para convertirnos en pastores de pleno. Ok, muy bien, muy bien. Y por último, tengo en la lista a hermana Victoria. Sí, por acá. Victoria Arévalo, es mi nombre, soy de Lota, cerca de Concepción. Me congrego en la Iglesia Centro Cristiano Vida para la Familia y también es mi primer curso. Ya, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay más personas en la lista, pero habemos 10 presentes, conmigo 11, así que, bueno, bienvenidos de nuevo y de verdad que espero que sea un muy buen curso para ustedes y que les sirva en este camino que han emprendido, tanto a los que ya están avanzados y a los que están partiendo también. Bueno, mire, para partir, mire, yo he hecho clases en distintos lados, en varios lados, y aunque no lo crean, me pone muy contento estar acá, y para mí también es distinto, ¿ya? Es distinto hacerle clases a personas del mundo secular, en universidades, de colegio, etcétera, que hacerle clases a hermanos. Y por lo tanto, para mí también es una instancia distinta. Para mí no es solo una clase, no es solo una instancia, así que vamos a hacerlo de esta forma todos los viernes y también como se ha hablado en este instituto y también se nos ha instruido y está bien que así sea, eh, vamos a partir encomendando esta instancia a nuestro Dios. Así que le voy a ceder la oportunidad al hermano Jorge Flores para que nos coloque en la presencia de Dios y que esta clase sea de bendición para ustedes también. Gracias. Amado Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de hacer un curso más a través de este instituto. Sabemos que es una gran oportunidad para nosotros porque tenemos horarios difíciles y no podemos participar físicamente en alguna institución y de alguna manera tú has movido los hilos para tener esta bendición. Te pedimos que todos los hermanos podamos estar atentos sin inconveniente y que nuestro profesor también esté
tranquilo y pueda hacer su clase sin novedad y que no nos falle que no tengamos ningún problema técnico. Dejamos esta clase en tu nombre a través de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, partamos entonces. Eh, está compartida una diapositiva, eh, Historia de la Iglesia número 2, y paréntesis. El profesor Cristian me encomendó, pues, me acabo de acordar, y si no se lo digo ahora se me va a ir. Me encomendó que por favor revisaran en la página. Él dejó unas herramientas que tienen vinculación con inteligencia artificial y que eventualmente los puede ayudar demasiado con las lecturas. ¿Ya? Ustedes ya esta semana, este curso partió virtualmente el día lunes y tenían trabajo autónomo, así que me solicitó que lo miraran, lo observaran y si tienen a bien también que lo ocuparan en beneficio de este curso, de esta clase y de los que vienen también. ¿Ya? Así que cierro el paréntesis y si no se los decía ahora se me iba a ir. Bueno, antes de partir en materia, antes de bajar al mundo medieval, al mundo conocido desde el siglo V en adelante, siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, que es más o menos lo que vamos a hablar nosotros, eh, yo como profesor de historia y eh, como, como profesor de este curso, tengo la necesidad de partir este curso justamente reflexionando con ustedes sobre qué entendemos por historia. Eh, mire, nosotros, bueno, desde pequeños hemos sido sometidos a cursos en los colegios, cursos de historia, y todos de alguna u otra forma tenemos alguna idea de qué es la historia. Y fíjese que las, las ideas más recurrentes, cuando uno pregunta, incluso en gente más grande, ni siquiera muchachos, gente más grande, a uno básicamente le dan una palabra, un concepto. Y es como si la historia fuese sinónimo a pasado. La historia estudia el pasado. ¿Y qué hay en la historia? ¿Qué hay en esa bolsa del pasado? Bueno, hay una serie de hechos, de fenómenos, otros más relevantes, unos más relevantes que otros. Hay una serie de personajes, hay una serie de héroes, batallas, hay una serie de cosas que hay algún autor que leí hace bastantes años y me quedó una frase grabada eh, y que tiene que ver con lo que yo les señalo ahora. Es como si el historiador fuese una especie de anticuario y desde ahí mucha gente tomó eso, consolidó esa idea y entiende que el que estudia historia o estudiar historia es mirar hacia atrás, es mirar hacia el pasado, es estudiar cosas que pasaron. Y eso tiene cierta verdad, sí, pero cierta verdad. Yo les coloco ahí en el cuadro que ustedes tienen a su izquierda, de esto ahí dice simple enumeración de hechos, uno tras otro, una recopilación de hechos o de personajes, de batallas, de epidemias, de guerras, etc. Pero hay una pregunta que intenta interpelarnos a nosotros. Si acaso la historia no será algo más, porque dedicarle tanto tiempo, la gente que estudia historia, dedicarle años a estudiar algo que ya ocurrió, que está muerto. O sea, si uno lo mira desde el presente, no tiene mucho sentido. Y, y quiero justamente dedicar quizás gran parte de esta clase a hablar del sentido que la historia debe tener para nosotros cristianos, que no es lo mismo que el sentido de la historia para un no cristiano. Entonces, sin duda que si este curso, este diplomado en teología, considera historia 1, 2, 3, es porque no los quiere llevar, no los quiere
tomar de la mano y llevarlos a la bóveda donde hay cosas que ya no sirven, donde hay cosas que están muertas, donde hay cosas que son inertes, sino que justamente tiene un sentido. El que estemos hoy día hablando de historia o quienes ya vienen en el diplomado que hayan tenido historia 1, por ejemplo, historia antigua, historia de la iglesia antigua. Y claro, la historia sí es algo más. Mire, y antes de entrar a lo que la historia debe ser para un cristiano, yo les traje ahí 5 aproximaciones de la historia, que no las ven como la ve el hombre vulgar, el vulgo. No, el pasado. No, ahí hay hombres, no son cristianos, pero que le dan un sentido distinto a la historia. Mira, quiero partir por un antiguo historiador griego, Tucídides. Aún se sigue estudiando a ese señor, a ese autor. Y fíjese que Tucídides decía que la historia era la filosofía enseñada con imágenes, imágenes del pasado. Pero lo importante de esa aproximación es que hablaba de filosofía, la filosofía enseñada con imágenes. Y lo que hace Tucídides es de alguna forma homologar, hacer sinónimo historia-filosofía. Y ahí, claro, ahí ya decimos, no, historia no es simplemente un hecho pasado, algo que está muerto, eso no es. Historia es una filosofía, y con filosofía simplemente quiero que, que, que tomen solo esto. Cuando Tucídides dice que esto es filosofía, nos está diciendo, este es el camino. La historia tiene un camino y nosotros, los hombres que estamos acá, estamos en medio de un camino que viene de un lugar y va a otro lugar. Y ojo, Tucídides, que está muy lejos de la tradición cristiana, entrega un andamiaje de lo cual debe ser la historia para sujetos que somos cristianos. Porque, sin duda, la historia para un cristiano sí es un camino. Debe ser un camino, o debemos concebirlo como un camino. Un camino que tiene un origen, vamos a ir a eso, pero un camino que tiene un destino. La historia para un cristiano no es simplemente un acontecer azaroso de hechos, no, tiene sentido. Y Tucídides, un griego, del mundo griego, de donde viene la historia racional, es el primero que nos entrega esta idea. Es un camino. Las imágenes del pasado nos están enseñando cuál es el camino, para dónde vamos. Así que buen punto el de Tucídides. Hay otro punto que es el de varios jurisconsultos, historiadores romanos, y ellos acostumbraban a hablar de la historia como magistra vitae, que significa nada más ni nada menos que la historia es la maestra de la vida. Y ellos miraban en el pasado y aprendían del pasado lecciones que aplicaban en su presente. Y quizás tenían razón, porque muchos problemas que han habido en la historia, en nuestro pasado, son los mismos que tenemos ahora, o al menos, si no son los mismos, riman, se parecen. Y en ese tiempo, atrás, hubo sujetos, hubo hombres que se vincularon, que resolvieron, que solucionaron, y de alguna forma los romanos nos dicen, mira la historia, toma los elementos, mira lo que sucedió, que es muy parecido a lo que nos sucede hoy día, y tomemos las lecciones, porque la historia nos enseña. Y sí, también, es un buen punto. La historia nos enseña. Hay muchos problemas que tiene la iglesia hoy día, la iglesia actual, y hay rimas en términos de problemas que la iglesia antigua también tuvo.
y lo resolvió. Por eso la historia también es una búsqueda de lecciones. Mire, otro grupo que aún está aún más lejos, la cultura náhuatl, la cultura indígena. Y fue tan profundo lo que dijeron ellos que señalaron que todo lo que existe hoy día, en mi presente, en su presente, todo tiene raíz, todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué. Hay historiadores más modernos que dicen que somos hoy presente lo que hemos sido. Y esto es un ejercicio que uno puede hacer, cotidiano. Si usted hoy día pensara en cómo es, en su carácter, en sus valores, en su visión de múltiples cosas, usted se va a dar cuenta que todo ha sido producto de su formación, pero su formación está ya, en un tiempo pasado. Somos lo que hemos sido. Y eso también es muy interesante y es un argumento poderoso para mirar la historia y para mirarla con atención, para mirarla con responsabilidad, para mirarla con seriedad. El coloquio de los 12, que es un texto que probablemente ustedes ya leyeron en alguno de los cursos de introducción a la teología, introducción a la Biblia, nos habla de que los hechos humanos, muy en sintonía con la cultura náhuatl, tienen un sentido. Pero claro, ese sentido, sin duda, es el sentido que Dios le da al humano, a la historia humana. Dios es nuestro sentido. Dios es nuestro origen y nuestra dirección. El sentido de los hechos humanos. Hay que buscarlo. ¿Y a dónde hay que mirar? Hay que mirar allá. Hay que mirar atrás. Hay que mirar al pasado. Y San Agustín, un sujeto que les aparece. A quien estudie teología, San Agustín aparece. Es un obligado. Y yo traje de San Agustín algo que viene a aportar, pero viene a aportar no hacia el pasado, viene a aportar hacia el futuro. Y extraje esa frase. La historia es memoria. Y la memoria es un órgano del futuro. Y acá un simple ejercicio, mis hermanos. Piensen en esto. ¿Quién sería usted? ¿Quién sería yo? ¿Qué sería la iglesia sin memoria? Yo no sería quién soy, porque no sabría de dónde vengo, quiénes son mis padres, no sabría mi nombre, no sabría qué quiero, porque no hay memoria. ¿Y qué es lo interesante de San Agustín? Que San Agustín nos permite articular los tres tiempos en los cuales estuvimos, estamos y estaremos si Dios lo quiere y lo permite. Estas 5 aproximaciones a una idea de la historia es un camino, Tucídides, es una maestra de la vida, porque ahí están las lecciones que nos pueden servir para resolver temas de nuestro presente, la raíz y el fundamento de los hechos humanos. Todo eso es nuestra memoria. Y la memoria es la que nos permite proyectarnos al futuro. Es decir, soy, presente, lo que he sido, pasado. Pero como soy muy consciente de lo que he sido y de lo que soy, puedo proyectarme al futuro. Entonces, la historia es algo más. Absolutamente es algo más. Estudiamos historia porque nos permite comprender lo que somos. Nos permite comprender lo que soy yo como individuo, lo que soy yo con mi familia, lo que soy yo en la comunidad eclesiástica en la cual me congrego, lo que es mi iglesia. Comprendo a través del pasado lo que somos. Y desde lo que somos, usted y yo nos proyectamos hacia el futuro. Por lo tanto, la historia no estudia cuestiones estériles, no estudia cuestiones muertas.
no estudia la simple enumeración de hechos, recopilación de batallas, guerras. No, todos esos elementos tienen una función y la función es comprender el hoy. Y comprender el hoy tiene una función, a su vez, y esa función es proyectarme al futuro, mirar dónde voy, dónde vamos. Así que es importante tomar estas 5 aproximaciones a la historia para poder entender lo que somos y para dónde vamos. Miren, aquí hay una cita de John Owen de 1661, antigua, pero de toda actualidad. Es como los historiadores dicen, es un clásico. Lo clásico es algo allá lejos, pero sigue teniendo vigencia. Y por favor, mire, la voy a leer y luego la vamos a desagregar para aproximarnos a la historia cristiana. Mire, abro comillas, solo estamos a una generación, mire donde escribe, por favor, siglo XVII, solo estamos a una generación de tener una visión abstracta y espiritual de la resurrección. Me quiero detener ahí. Solo estamos a una generación humana de hombres de tener una visión abstracta, teórica, solo de pensamiento y espiritual de la resurrección. El hito más relevante en la historia cristiana. Pero solo estamos a una generación de que eso lo comencemos a relativizar, porque es abstracto. Es una creación del pensamiento. Digo, en lugar de tener la visión histórica. Y acá Owen le da como como dicen los papás, antes, uno lo escucha de las personas, zamarrear. Owen zamarrea a su iglesia. Porque dice, estamos a una generación de perder el fundamento de nuestra fe. Porque usted, como lo debe saber, nuestra fe es histórica. El cristianismo se funda en la historia. En comparación al budismo, al hinduismo, al taoísmo, ninguna de ellas, solo el cristianismo, se enraiza en la historia. Jesús existió. ¿O es mito? Las pruebas indican que sí, Jesús existió. La Biblia, el Antiguo Testamento, más de la mitad de sus textos son históricos. Tienen una preocupación por entregarnos una visión de la historia. Es una religión histórica. Y la historia, en este sentido, lo que hace es decirnos a usted, a mí, y desde nosotros a otros, que esto es real. Esto no es ficción, esto no es emoción, esto no es pensamiento, esto no es un ejercicio intelectual. Esto es histórico, esto es real, esto existió y existió para todos. Y mire, sigo. Estamos a una generación de ver la Biblia como una mitología moral, más que como la verdad. Mire, John Owen le daba a su fe el criterio de verdad que hoy día, por ejemplo, la ciencia le da a los conocimientos que obtiene de sus experimentaciones. Porque para Owen, el discurso cristiano se enraizaba en la historia. Es verdad, ocurrió, es verdad para todo, no es interpretable. No es que sí puede ser, no es que no puede ser, no. Para Owen, ocurrió, es real, y lo que le pide a su iglesia
el zamarreo que le da a su iglesia es cuidado, porque nos estamos alejando de la visión histórica que nos permite señalarle al mundo que nuestra fe es verdad. Si perdemos ese nexo con la historia, con lo que ocurrió, vamos a pasar a ser una mitología moral como otras mitologías morales existen en el mundo y que coexisten con nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, Owen apunta a que la historia, ojo, no deje de estar. No es que sea lo único, no lo es. Pero que la historia no deje de estar en el fundamento mismo de la predicación cristiana. La predicación cristiana debe tener un fundamento. Y ese fundamento no es el único, pero debe ser necesariamente histórico. Hoy día tomaba algunas notas, por ejemplo, respecto a la religión de Israel. Es una religión histórica, tiene una visión de la historia. La Biblia se ocupa de establecer un curso de los acontecimientos desde los orígenes hasta 100 años después del retorno de los judíos del cautiverio en Babilonia. O sea, la misma Biblia nos está indicando que tiene una preocupación por la historia, porque ahí subyacen elementos que fundamentan nuestra fe. Lucas va a hacer lo mismo en el Nuevo Testamento, es el historiador del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay una preocupación histórica. Mire, yo le quiero señalar 4 elementos que tienen que ver con el pensamiento histórico de un cristiano. Si tiene la posibilidad de anotarlos, porque creo que no están en la diapositiva, si tiene la posibilidad de anotarlos, le sugiero que los anote. Pero hay 4 elementos que están en el pensamiento histórico de nuestra fe. Mire, número 1, la Biblia, que es nuestro libro sagrado, un libro inspirado por Dios, se encarga de dibujar una línea, es una línea temporal. Nos dibuja el proceso desde el comienzo y termina ese proceso en un final. Comienzo, final. Es un libro valioso y es lo primero que está en el pensamiento histórico de un cristiano. Por eso traía a Tucídides, que es un sujeto de otra tradición, y Tucídides nos decía, ojo, la historia es la que nos enseña el camino. Y la Biblia nos enseña justamente ese camino, desde un origen, desde la creación, desde el Génesis, hasta la venida de Cristo. Hay un camino, ese es el primer elemento, un proceso que está dibujado desde el comienzo hasta un destino. Hay otro elemento que también está en el pensamiento histórico de nuestra fe, que asocia lo particular al universal. No es la historia de los israelitas, no es la historia de los judíos, porque si fuera solo la historia de los judíos, ¿qué hacemos nosotros acá? Y esta historia, que sin duda se traduce desde un pueblo elegido, pero que ha extendido su gracia al resto de la humanidad. Por lo tanto, es una asociación de lo particular que es la historia de Israel con lo universal, con nosotros, con la iglesia. Una historia, una sola historia, en donde vemos una asociación particular con lo universal. Eso es el segundo elemento. Hay un tercer elemento, que esta historia tiene un sentido que es moral. Tiene un sentido, tiene un criterio que es moral, que tensiona al hombre entre lo que conviene o no conviene, que tensiona al hombre entre el bien y el mal desde su origen. Es una historia con un sentido, con un criterio moral. Y creo que
lo más destacable, este es el cuarto elemento en el pensamiento histórico cristiano, es que, a diferencia de otras tradiciones históricas como la griega, que es pesimista, la nuestra nos dibuja o nos plantea un desarrollo o un futuro mejor, pero un futuro mejor que no está acá en esta tierra, un futuro que no está acá, tal cual nos conocemos, está en otro lugar. Esos cuatro elementos son muy importantes en la tradición histórica cristiana. Historia salutis. ¿Cuál es ese? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Si miramos desde el Génesis hasta nuestro puerto final, a esto le vamos a llamar la historia de la salvación. Es la historia salutis. Y el hecho fundamental, el hecho nodal, el hecho que engranó todo, que permitió entenderlo todo, fue Cristo. Por lo tanto, y no estoy hablando de un Cristo intelectual, no estoy hablando de un Cristo solamente pensado, no estoy hablando de un Cristo mítico, estoy hablando de un Cristo histórico, que fue Dios y hombre a la vez, y que fue parte de su sacrificio por nosotros, por todos. Es el hecho en esta historia de la salvación. Ese hecho hay que mirarlo con atención. En efecto, desde acá comienza la historia de la iglesia también. Por eso hay que mirarlo con mucha atención. Cristo, si uno lo comienza a revisar, Cristo está anunciado desde el Antiguo Testamento. Uno lo puede visualizar hasta que el Verbo se hace carne. Y nos, nos despeja, nos despeja justamente el camino histórico. Nos plantea un fin. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va toda la historia humana? Así que esto es muy interesante de revisar. Es muy interesante de valorar en la visión o en el pensamiento histórico cristiano. Y esto, ojo, esto va más allá. Por eso quise partir esta primera clase con esto. Esto va más allá de aprender historia de la iglesia antigua. Esto va más allá de aprender historia de la iglesia medieval. Esto va más allá de aprender la historia de la iglesia en la Reforma protestante, que es muy interesante. Pero lo importante es que, y espero que concluyamos en esto hoy día, lo importante es que entendamos que la historia de la iglesia es simplemente la expresión de un sentido, de una línea, de la historia de la salvación. Y es así, es desde acá, desde donde se espera que un cristiano mire la historia, mire el decurso de la historia, mire el pasar de los años, mire su pasado, su presente y su futuro. Que sepamos plantearnos ante un gentil que tiene su visión de la historia. Bueno, esta es nuestra visión de la historia, este es nuestro pensamiento histórico. Y a diferencia de otro, este pensamiento está dibujado en la realidad, en la historia. Y eso le da una fuerza que no tiene otra interpretación o tradición o escuela de pensamiento histórico. Y por ahí da un poco de pena el observar que somos totalmente avasallados con tradiciones históricas como si no tuviésemos nosotros una. Y la tenemos y debemos, estamos llamados a tener pensamiento histórico. En tanto, nuestra fe es una fe también histórica. Así que, por eso, cuando escuchaba al inicio a dos hermanos saludarse y uno le dice al otro, espero que esto nos sirva,
Si yo también espero con ansia y deseo que les sirva, pero para que les permita articular los hechos que vamos a estudiar, porque sí vamos a estudiar hechos, vamos a estudiar eventos, vamos a estudiar un concilio, vamos a estudiar una tensión entre dos autores o dos teólogos, por ejemplo, pero lo importante es que entendamos que todo aquello que vamos a estudiar, que ya han estudiado, es simplemente expresión de esta historia, de la historia salutis, de la historia de la salvación. Así que, sin duda, en esta historia, vuelvo ahora a Cristo. El nacimiento de Cristo fue una conmoción histórica. De hecho, mire, hasta la historia secular habla de antes de Cristo y después de Cristo. La historia secular. Sí se divide la historia, para todos, para el creyente, el no creyente, el con fe, el sin fe. Para todos la historia se divide en un antes y un después. Cristo es el hecho. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero eso es simplemente un apunte temporal. Cristo marcó un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Ahora, yéndonos al ámbito de nuestra fe. Cristo es el hecho. Jesucristo fue la meta de una historia, fue la meta del Antiguo Testamento. Recuerden que el pueblo judío esperaba a su libertador. Fue la meta de una historia, el Antiguo Testamento. Pero su nacimiento, su vida, su crucifixión, su resurrección, es el punto de partida de otra historia. Y nosotros estamos en esa historia. Cristo no fue nuestra meta, históricamente hablando. Es nuestra meta en esta historia salutis. Esperamos verle. Pero es un punto de partida. Nosotros estamos ahí, estamos en el camino. Vamos a ese punto final. El hic nunc es un concepto latino, que tiene tal profundidad, pero no quiero complicarnos con eso, que lo que intenta decir que Cristo es el aquí y el ahora. Cristo es el resumen de toda la historia. Aquí y el ahora. Por eso se habla es el hecho. Es el gran hecho. Cristo logró vincular con total claridad, lo explicitó. La historia divina es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, vinculó su historia con nuestra historia, con la historia humana, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las iglesias son expresión de esa fusión, de esa búsqueda. ¿Y qué búsqueda? Bueno, la búsqueda del destino final. Porque aquí hay una teoría de la historia, la teoría cristiana de la historia, si usted quiere, que tuvo un origen y tiene un final. ¿Cuál es el final de esa teoría cristiana de la historia? Bueno, la vida eterna, la esperanza en el futuro definitivo, donde se quiten las aflicciones, donde no haya más sufrimiento, no haya más dolores. Creemos que eso ocurrirá. Esperamos que eso ocurra. La iglesia espera que eso ocurra. La iglesia se prepara para eso, se ha preparado para eso. Unos han partido antes, otros partirán después, pero la iglesia como cuerpo se ha preparado para esto y se sigue preparando para eso. Y en el marco de una historia profética, no nos podemos sorprender, por ejemplo, que el amor de muchos se enfríe. Está escrito. No hay sorpresas en esto. Y si se dan cuenta, si yo voy a la Biblia y encuentro las profecías para nuestro tiempo, se están cumpliendo. Es un texto histórico entonces.
real, concreto, no abstracto, no simple pensamiento. Así que la oferta divina está. La respuesta humana es la que debe ir en pos de alcanzar esa oferta divina. Así que deberían ser 5 minutos para las 8. Y quería darme el tiempo de revisar esto con ustedes. Simplemente para que encontremos el sentido de lo que vamos a estudiar. No son solo hechos, por muy interesantes que sean. De verdad que sí, hay algunos muy interesantes, muy apasionantes en sí mismos, pero no es la visión que debe tener un curso de historia en un seminario, en un diplomado, en una licenciatura de teología, sino que la historia en un diplomado de teología debe tener un sentido. Y ese sentido es la historia de la salvación, la historia salutis. Cristo es el hecho, Jesús es real, es una historia real. Y desde ahí, todas las consecuencias que van a venir. La historia de la iglesia, la primitiva, la medieval, la reforma, la posreforma, la de la contrarreforma, la iglesia actual, todo lo que venga está en esa línea. La historia salutis, la historia de la salvación. Me voy a detener por hoy acá, porque de alguna forma redondeamos lo que quería o pretendía en esta primera clase. Y quiero darles la palabra a ustedes, si tienen preguntas, para que las hagan. Yo de verdad espero que si tienen dudas me las hagan. Si no entienden algo, por favor, me lo pregunten de inmediato. Si soy muy enredado, también espero que me lo digan. Eh, pero, pero eso, entonces, en estos pocos minutos que nos quedan, les quiero dar la palabra. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas, comentarios, sugerencias? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, porque mencionaba que no solamente vamos a estudiar una mera lista de hechos, ¿cierto? Pero Ujú. yo me hacía la pregunta, porque los hechos simplemente son. Ahora, el observador es quien los interpreta. Entonces, Yes. ¿cómo puede uno confiar en tal o cual intérprete del mismo hecho histórico? Porque si le preguntamos a un historiador católico, va a dar una visión diferente del mismo hecho histórico. Entonces, ¿a quién le creo? ¿En qué me baso para creerle a uno o al otro? Mire, usted tiene toda la razón cuando señala eso. Los fenómenos históricos ocurren, pero quien los articula en un relato son los historiadores. Y los historiadores parten desde su particular forma de mirar la vida, desde sus paradigmas, desde sus tradiciones teóricas, como por ejemplo la que usted ejemplificaba, un paradigma cristiano católico, un paradigma cristiano protestante, sin duda van a diferir. Pero hay algo que los historiadores utilizamos para justamente tratar de no eliminar, la palabra no es eliminar, sino tratar de moderar esa subjetividad. Y el único camino que un historiador tiene para moderar esa subjetividad, que es absolutamente inevitable, por lo que usted señalaba, la interpretación del hecho histórico, es justamente la compulsa, la comparación, la reunión de fuentes. En el fondo, lo que un historiador hace y debe hacer es buscar probar lo que dice. ¿Y cómo logramos probar que ese documento, por ejemplo, es el que tiene mayor grado de verosimilitud que otro? Y eso se hace simplemente a través de la contrastación de fuentes, contrastación de documentos, contrastación de autores, ¿ya? Pero usted tiene toda la razón. Hay algo que no vamos a poder evitar,
no vamos a poder evitar, y que es justamente esta subjetividad que se da en la interpretación. Por eso les señalaba adelante que yo al menos veo con cierta pena cómo otras tradiciones, pensamientos históricos, van y se nos imponen o nos avasallan como si el mundo cristiano no tuviera su propia visión de la historia. Y esta visión de la historia, que es para nosotros real, que es vida, que es viva, se fundamenta en nuestro libro. ¿Nuestro referente cuál es? No tenemos más referente que la Biblia, que la palabra de Dios. Ahí buscamos la verdad. Cuando se levanta una interpretación teológica, más allá de discusiones, yo espero que las comunidades y los acuerdos estén en los fondos. Y eso también es lo que permite la divergencia de tantas denominaciones e iglesias que tenemos. Pero lo importante es justamente coincidir en los fondos. Estudiar teología es una cuestión muy compleja y que también está suscrita a lo que usted señala, a estas visiones interpretativas. Pero justamente la idea es avanzar, conocer, es el desafío de todo cristiano, acercarse lo más posible a esos grados de verosimilitud. Y eso ocurre también en la historia. Pero lo que hay que hacer es tratar de evitar esa subjetividad y en el fondo entiendo que los autores que ustedes están leyendo son autores que justamente han hecho ese ejercicio, ya, de compulsa de fuentes, de revisión de fuentes, de meter en el crisol de sus sedazos las cosas que estudian para entregar un relato lo más verosímil posible, ¿ya? Pero un cristiano sin duda cree que la palabra de Dios es verdad, no es verosímil, es verdad. Por lo tanto, desde ahí parte nuestra interpretación histórica, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien más? Sí, por acá. Bien. De partida, le agradezco el enfoque que le dio a la primera clase, para entender bien, tal como señala también el hermano, que no es solamente el estudio de una serie de eventos, ¿cierto? Desde del año X al otro año. Está súper interesante también el análisis que puedo entregar. Y rescato esa frase que colocó de John Owen, que la verdad es que yo nunca la había leído y claro, relata algo que pasó inmediatamente después de que él lo dijo, se comenzó todo a relativizar. Sin Em, duda que sí. y la consulta que quería hacerle un poquito más concreta con el concepto de historia salutis, más que nada para limitarlo, ¿no? Creo que justo me perdí en cuanto al inicio que le puso y más o menos el final de la historia de la salvación, si se refería a desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesucristo y su muerte y resurrección, o se refería desde esto hasta ahora. No, a ver, creo que la visión en donde hay convergencia en que la historia salutis eh, es el todo, es comprensiva, ¿ya? Jesucristo meta, Jesucristo destino. Es la historia de la salvación, es la historia de los humanos, es la historia del acercamiento que tuvo Dios con nosotros. Por lo tanto, es el todo y prefiero mirarlo así, porque eso nos da cierto andamiaje para estructurar los eventos históricos, para estructurar la historia desde una perspectiva cristiana y que tiene sustentos fuertes, ¿ya? Para hacer para estar, para aprenderla, para tomarla, para defenderla. Lo que dijo Owen no es muy lejos de lo que ocurre hoy día, para muchos, para muchos. ¿Qué es Jesucristo para muchos? Y quizás eso es responsabilidad nuestra también, de los predicadores, de las iglesias, porque quizás hemos perdido eso, hemos perdido esa raigambre de que esto es verdad, esto es histórico, no se olviden, el cristianismo es una fe histórica, y es la fe histórica que se conoce en el mundo, no hay otra, no hay otra. Muchas gracias. Bueno, eh, nos vamos a reunir de nuevo el día viernes a las 8. Sigan trabajando en el trabajo autónomo que tienen, ¿ya? Ya desde la próxima semana vamos a partir
levantando estos fenómenos que son históricos, que son algunos hechos, pero donde le vamos a intentar no olvidar esta primera clase, que es la que nos tiene que servir de hilo conductor a todo lo que viene, ¿ya? Y a todo lo que van a aprender después de historia, ¿ya? No se olviden de eso. La historia no es una caja vacía donde están los hechos antiguos. La historia es la comprensión del presente por el pasado, y el pasado, al permitirme comprender el presente, es nuestra memoria. Y la memoria es la que permite proyectarnos hacia donde vamos, ¿ya? No hay que perderse ahí, ¿ya? No hay que perder esa triada temporal. Bueno, mis hermanos, un gusto de haber compartido con ustedes hoy día. Vamos a terminar por hoy, así que Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Así que tengan un muy buen fin de semana y no dejen de trabajar, ¿ya? Que este trabajo es arduo, hay que esforzarse. Que estén muy bien. Chao, chao. Profesor, Dígame. como es el primer curso que yo tomo, y creo que una hermana igual dijo que era su primera vez en un curso, eh, no sé cómo es el sistema de evaluación o si hay sistema de evaluación quizás al final. Sí, mire, mire, le voy a pedir al profesor Cristian, que es el encargado de esto, que se contacte directamente con ustedes, ¿ya? Con las que son la primera clase, en el curso, el primer curso, para que les indique con claridad cuál va a ser el sistema de evaluación, ¿ya? Y si tienen dudas respecto a eso, para que se la hagan directamente a él, ¿ya? Así que me comprometo a eso, ¿ya? A que él se coloque en contacto con ustedes, ¿ya? Pero, pero sí, hay un sistema de evaluación. La idea está en que no implica este es un sistema de evaluación amigable, que es ayudarlo, que es acompañarlos. Lo importante es que sirva, ¿ya? Que aprendamos, y a través de ese aprendizaje nos acercamos más a lo que queremos aprender, ¿ya? Que creo que si todos están en este curso, no es simplemente por historia, todos queremos acercarnos un poco más al conocimiento de Dios, ¿ya? Así que me comprometo que avisarle al profesor Cristian que se coloque en contacto con ustedes para que les explique todo, ¿ya? Ya pues, que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Buenas Chao, chao. noches. Buenas Buenas noches, noches. Chao, chao. bendiciones.